Dedicamos el programa de hoy a Guinea Ecuatorial, el país africano que fuera provincia española hasta 1968. Lo hacemos con Armengol Engonga, presidente del Partido del Progreso, el principal partido de la oposición en el país. Vive en España desde hace 44 años y no va a Guinea Ecuatorial porque no puede. Otros opositores han sido detenidos por el simple hecho de hacer oposición política. Nos lo va a contar ahora mismo. Bienvenido, Armengol. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Decía que no vuelves a tu país porque no puedes. En 1979, Teodoro Obiang dio un golpe de Estado al gobierno de su tío, de Francisco Macías, y parecía que acababa con un régimen dictatorial y que iba a instaurar los derechos y las libertades, pero tardó menos y nada en dejar de disimular y que aquello cambiase, ¿no? Y tú no has podido volver. ¿Cómo fue ese cambio que hizo que el país no fuese realmente una democracia? Bueno, pues fue, digamos, el régimen de Obiang y el propio Obiang fue continuar el trabajo que había hecho su tío. O sea, que eran dos dictadores en potencia. Primero lo había demostrado ya Macías, 11 años estuvo en el poder, donde se volvió loco, persiguió a la Iglesia, persiguió a sus opositores, a toda la clase profesional y cultural, los que estaban preparados. En sus 11 años hubo digamos, 100.000 exiliados que se fueron a Camerún, a Gabón, a Nigeria y sobre todo a España. En mi caso, pues la mayor parte de nosotros que nos encontrábamos en España veníamos por motivos de estudio. O sea que sí, tú estabas estudiando. Estaba yo estudiando. Y pensabas volver. Y pensaba volver porque la aspiración nuestra era aprender un oficio, aprender una carrera y luego ir a ejercer. Pero en tu país. Cuando Teodoro Obiang dio ese golpe de Estado que asesinó a su tío, entiendo que os llenasteis de esperanza, ¿no? Pensando que aquello iba para mejor. Tanto dentro como fuera lo estábamos celebrando. Aquello era, pues, como un alivio, decir, pues nos hemos librado de un dictador y vamos a depositarle un poco de esperanza. Para los 6 meses ya nos demostró que no estaba para bromas, no dio el golpe de Estado para liberarnos, sino que era para defenderse de su tío, porque su tío ya iba por él, porque sabía que estaban intentando quitarle. O sea, ¿tú crees que él siguió el legado de su tío, pero sin su tío? Efectivamente. ¿Qué hizo al cabo de 6 meses que empezó a hacer para que tú decidieses que no podías volver, ¿no? Sobre todo cuando vemos que toda la gente que trabajaban para su tío, es decir, los asesinos, los maltratadores, como Bató, y una lista interminable, tan pronto dio el golpe, regresaron, ¿no?, al país. Se refugiaron a Gabón, la vecina Gabón, y entonces pues cuando empezaron a regresar y Obiang les daba acomodo y les recibía en su seno, pues a partir de ahí la gente dijo, aquí no hay nada que hacer, son los mismos perros con distintos collares. Llama mucho la atención, Armengol, mirando Guinea Ecuatorial, mirando las imágenes, puede usted verlas por YouTube, puede buscar y encuentra muchas imágenes del país, ¿no? Lo poco desarrollado que está, ¿no? Un país con esos recursos de petróleo, de gas, de madera, de cacao, de diferentes minerales, con toda esa riqueza que además está saliendo hacia otros países, pero que sin embargo no se queda nada en el país. ¿Qué ocurre ahí? No, pues es evidente, precisamente nosotros, nuestra labor de oposición fue esa, es decir, el reafirmarme, ser opositor contra el régimen de Obiang es precisamente por eso. Además de violar derechos humanos, pero es que nos están robando el futuro de muchas generaciones, los que ya han desaparecido y futuras generaciones. De tal manera que, según el cálculo que tenemos, solamente por el concepto de petróleo han manejado alrededor de 200.000 millones de dólares. Donde el Banco Mundial cada 2 por 3 le exige que lo justifique. Es decir, que Teodoro Obiang, sí, como presidente de la República, que justifique a dónde ha ido a parar ese dinero. Bueno, pues nosotros sabemos a dónde ha ido a parar. Es decir, que ¿y dónde ha ido a parar? El despilfarro, digamos, sin pararse en nada, es decir, pagando a los opositores de dentro, pagando a los lobbies en la propaganda, invirtiendo incluso en países como Benín, donde encuentras ahí escuela de ingeniería de Teodoro Obiang. En Ghana hay otra universidad de Teodoro Obiang donde ha invertido
en la Unión Africana, el edificio donde alberga el gobierno de la Unión Africana, eso lo ha pagado Obiang, o sea, lo hemos pagado los guineanos. Ha hecho todas las inversiones y todos los despilfarros fuera de Guinea Ecuatorial, menos en Guinea Ecuatorial. O sea, se le acusa de blanqueo de capitales. Pues absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. No solo eso, sino que hubo un tiempo que tenía aquí, que podía pasar por Barajas con un montón de dinero, hasta que surgió el tema del comisario, no sé si Martín o no sé qué, junto con Villarejo, que a cambio de pagarles, pues le dejaban pasar con dinero en Barajas. O sea, eso solamente España, pero en general en el continente africano tiene inversiones en Senegal, inversiones en Marruecos, inversiones en Camerún, o sea que menos en Guinea, toda la familia tiene dinero. Prueba de ello es... Dinero a nombre propio y entiendo que también con testaferros. ¿Hay constancia de que haya testaferros? Testaferros muchos, hay bastantes. O sea que, digamos, el modo operandi de los dictadores siempre es el mismo. Le pasó a Bongo, le va a pasar ahora a Paul Biya, que normalmente la mitad del tiempo se lo pasa en Suiza, que está también enfermo. Le ha pasado pues, a Mobutu y le ha pasado pues, a muchos dictadores, donde tiene mucha gente, lobbies alrededor, que parece que trabajan mucho para él, pero luego al final, cuando desaparecen, gran parte de ese dinero, como no está documentado, sino el que tiene la firma es el que tiene la autoridad para poderlo desviar para otros fines y para otros sueldos. Y entonces el tema de Teodorín, por ejemplo... te iba a decir justo, se señala a Teodorín Obiang, ¿no? Teodorín es... Que es su hijo, el que parece que sigue el testigo. Sí, pero además de eso, el despilfarro que ha hecho Teodorín, donde 14 o 15 coches de alta gama en París, ha hecho una exhibición obscena. En Suiza ha tenido otros tantos, y siempre se los han subastado y luego a la subasta va con otra empresa y los vuelve a recomprar. Es decir, un mismo coche que vale 1 millón, por poner un ejemplo, termina pagándolo 2 o 3 millones. Y entonces pues hace exhibición en su cuenta de Instagram, donde tiene todos los aparatitos. Pero Teodorín, estabas nombrando París, ha sido condenado precisamente en Francia por blanqueo de capitales por 3 años. La condena es de 3 años, pero le dijeron que no entraba en la cárcel si no incurría en un nuevo delito. Efectivamente, nosotros estuvimos presentes en esa demanda como acusación particular, el Partido del Progreso y otros 4 partidos más. Y entonces pues yo asistí en el correccional equivalente aquí al Tribunal Supremo. Sí. Y entonces pues fueron muchos testigos guineanos, declararon de que efectivamente como empresarios, que era uno de ellos, pues que iban a medias con Teodorín y que cada 2 por 3 le pedía dinero. O sea, ha despilfarrado, eso es, despilfarrado toda la fortuna de Guinea Ecuatorial, pero sin cortarse. Es decir, la vida que lleva, tiene barcos, tiene aviones, y en Malibú tenía una casa, se lo quedó el Ministerio Fiscal de Estados Unidos. Tú estás diciendo, ha despilfarrado el dinero de Guinea Ecuatorial. La realidad es que si uno mira imágenes de Guinea Ecuatorial, digo, usted las puede encontrar por internet, pues ves a los niños que están escolarizados, pero que van andando, no tienen ni autobuses, van andando por caminos de tierra, volviendo a sus casas, o por la carretera, que es una medio carretera, que aquí ni se consideraría carretera, ¿no? Guinea Ecuatorial no está desarrollada. ¿Cómo es el día a día en el país? Pues el día a día es durísimo, es caótico. Lo primero que han hecho desde hace 56 años, los 11 años de Macías y 45 de Obiang, es precisamente revertir la situación que teníamos privilegiada. España nos dejó un legado privilegiado, es decir, en lo económico, desde el punto de vista económico, social, cultural, yo diría hasta estabilidad política, porque había una parte de la sociedad ya de clase media. Sí. Clase media cultural y clase media económico, algo imprescindible para que avance una sociedad. Y entonces pues lo que ellos se temieron de que no tenían preparación, no sé qué, y entonces era antivalor, anticultura, antitodo. Y entonces había que combatir todo eso para llevarlo a donde nos han llevado en la actualidad.
Hay un detalle que acaba de comentar ahora mismo, hace 15 días, sí. el propio Teodoro Obiang. Reconoce que la crisis que viene ya les viene encima al gobierno de Guinea porque ha deshecho el gobierno. Y entonces pues va a convocar un nuevo gobierno la próxima semana. Que hay una crisis como en los años 90, como no se había visto. Es decir, hay un 80% del paro. Bueno, pues solamente con el dinero que él tiene podría ayudar un poquito, ¿no? Bueno, pero él no tiene el dinero para ayudar. O sea, lo tiene para él. Y además no le interesa que el pueblo evolucione, todo lo contrario. O sea que las expectativas que nos ofrece al pueblo es todo lo contrario, que ellos son los privilegiados, los que tienen todo, o sea, tienen las viviendas, tienen la educación, tienen las escuelas, etcétera. Por lo tanto, no esperemos ya de ellos. Esperamos que se marchen a casa. Estabas hablando de la situación de los ciudadanos en Guinea Ecuatorial. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención, que es la esperanza de vida. Está en 59 años, eso es nada. Sin embargo, bueno, Teodoro Obiang rompe todas las estadísticas con 82, aunque parece que le queda poco, ahora hablaremos de eso. Esos 59 años entiendo que es porque los servicios sanitarios no existen o no tienen la calidad que deberían. No funciona la sanidad. Hay edificios de sanidad y además edificios públicos que lo convierte en privado, o sea, lo explota la mayoría de los hospitales, el de La Paz de Bata, el de Malabo y otros hospitales que hay, más la infraestructura que dejó España, o sea, que cada distrito y cada zona había un hospital de referencia, había ambulatorios. Todo eso, bueno, pues le falta personal, porque un hospital, por llamarse hospital, no es hospital si no tienes personal auxiliar, si no tienes ATS, enfermería, si no tienes médicos y médicos especializados, además de la medicina general. Otro de los puntos claves del país, la seguridad jurídica. ¿Existe en qué medida uno puede ir como ciudadano de Guinea Ecuatorial andando tranquilo por la calle y que no le vayan a detener porque ha hecho algo que no se considera correcto del todo? No existe. Sin que sea un delito en un país democrático. No existe, porque los tres poderes lo asume la misma persona, el dictador. O sea, el ejecutivo, él, el legislativo, él, y el poder judicial lo tiene él, los tres poderes. Y en los ayuntamientos es el que dice, cuando hay unas elecciones, quién es el alcalde o quién no es alcalde. Bueno, que gana las elecciones entre el año que peor le fue, creo que fue en 2016 con un 93%, pero siempre se ha movido entre el... En 1995. No, sí, pero siempre se ha movido entre el 97 y el 99%. De hecho, las últimas, en el 22, las ganó con el 97%. Pero porque ya lleva, desde el Ministerio del Interior, ya, digamos, las cifras. O sea, el porcentaje que quiere. O sea, ese 3% o 2 y pico por ciento, él dice, voy a regalarlo para que desde fuera aparezca. Sí. Y luego tiene el voto transeúnte, una cosa curiosa, que solamente funciona en Guinea. Entonces, la gente de Obiang, que votan los del PDG, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, o sea, que parece algo a propósito. Y entonces, pues van en una mesa, votan. El mismo, a la vuelta de la esquina, en otra mesa vota también. O sea, pueden votar varias veces. Varias veces. Y entonces llena de papel. Muy democrático eso. Sí, llena las papeletas. Pero luego a la hora de hacer los resultados ya los tiene. O sea, ¿y qué pasa? Le acompañan una serie de partidos que llama coaligados. Simplemente van a refrendarle, es decir, ustedes... O sea, son partidos de él. Sí, no. Son porque partidos... hay 18 partidos, o he leído que hay 18 partidos en el país, pero ¿esos partidos existen realmente como oposición? Bueno, pero no voy a ser yo quien los califique, porque él mismo, una entrevista reciente en un medio español, que fue La Razón, dijo que hay democracia en Guinea. ¿Por qué? Pues habida cuenta... Me acompañan siempre a las elecciones 16 partidos. O sea, su concepto de democracia es por el número de partidos. Pero a mí me viene a la cabeza el caso de Obiang Obono, que es una persona que era un opositor y que fue condenado por él a 30 años de cárcel. Hace muy poco. No, pero vamos a ver. Eso 30 años de cárcel no por cometer un delito, sino por ser opositor. En 45 años... Vamos, y llevarle la contraria políticamente. En 45 años, el 95%, por no decir el 100%, se han ido a la cárcel o han terminado torturados o matados. Pero así de claro. Afortunadamente, la comunidad internacional lo sabía. Estados Unidos lo sabía, España lo sabía, en tanto en cuanto les interesaba
pues hasta ahora no le han condenado. Pero desde el 2022, digamos hace 4 años, no, perdón, hace 2 años, pues le han condenado sobre todo Estados Unidos por primera vez, porque en estas elecciones pues ya era tan flagrante que bueno, venía siendo, ¿no? Pero sí, quizá ya abrieron los ojos. Y puso que había ganado con el 95%. Y entonces, pues, y luego cometió otro error, porque las presidenciales no se pueden ir junto con las legislativas y municipales. Sí. Entonces van aparte, o sea que son las elecciones más importantes del país para nombrar presidente. Pero él, de rondón, lo coló porque él llegó a un acuerdo con las instituciones americanas en el 2016, que fueron las penúltimas elecciones presidenciales. Cada 7 años son las elecciones presidenciales. Y dijo que ya no se volvería a presentar. Pero en el 2022, pasa el tiempo, que ya se cumplía el plazo suyo, pues para hacer trampa metió las 3 para intentar colarlo. Y le dijeron los americanos que no. Bueno, y que por supuesto pues volvió a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pero él está perpetuándose en el él poder. Dice que él prepara las elecciones para ganarlas. Dice, yo no monto unas elecciones para perderlas. Esa es la mentalidad, muy parecido a Maduro, más o menos, de Venezuela. Un dato también que es muy llamativo para cualquiera que nos vea, si no lo sabe, es que los tribunales militares juzgan a civiles. Sí. Todas las anomalías, todos los sinsentidos ocurren en una dictadura de las características de Obiang. Es decir, que la violación de los derechos humanos, no hay derecho de movimiento, no hay derecho de manifestación y no hay derecho absolutamente de nada. Se cortan las telecomunicaciones cuando va a haber elecciones, porque de hecho me estabas hablando de lo de las elecciones, pero yo tengo constancia porque me han contado que una semana antes de las elecciones pues cortan la conexión a internet, así uno no se puede informar bien, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahora mismo se queja de multimillonario, puede ser Elon Musk. Bueno, pues lo hace, su conexión vía satélite. Y entonces, digamos, las comunicaciones que tienen la isla de Annobón lo ha cortado Obiang desde la central de Malabo. Y resulta que siguen teniendo cobertura. Y entonces, pues, porque la plataforma que les suministra es distinta y no puede cortarlo. Voy a hacer una pregunta que me vas a decir, pues sí, ya te estoy respondiendo, pero bueno, allá voy yo. ¿Hay libertad de prensa? ¿Un mínimo? Pues yo he leído algún periódico, que además tú me has pasado informaciones también, pero eso se escribe desde fuera. ¿Hay libertad de prensa allí? No hay libertad de prensa. La libertad de prensa, como es obvio, va con las libertades democráticas. Las libertades democráticas, entre ellas, la prensa es muy importante, porque la prensa es la que, al ser transparente y a ser exigente y crítica, nos mejora a los políticos. O sea, tú mismo pones las líneas rojas donde no debes transitar. Bueno, pues estos, como no tienen límites, entonces no hay libertad de prensa. Es más, libertad de movimiento tampoco, porque hay lo que llaman controles. Cada X kilómetros, cada 100 kilómetros hay un control de militares. ¿Y están siempre fijos en los mismos sitios o son aleatorios? Aleatorios. Lo ponen donde quiera. Entonces, ¿para qué sirven esos controles? Sí. Exclusivamente pues para sacarle dinero de los bolsillos a los ciudadanos normales, sobre todo las mujeres que van... o sea, ahí pide una mordida. Una mordida al mercado para llevar su mercancía, malanga, yuca, papayas, naranjas, lo que fuera. Y entonces, pues al ir paga un derecho, le cobran el mínimo, y al volver, que sabe que tiene dinero, le piden el doble. Y eso va directamente al bolsillo del que está ahí, del militar. Al bolsillo. Entonces el régimen, ¿qué es lo que ha hecho? Obiang ha incorporado a todo el mundo con capacidad que les sirva. Me explicaré. Es decir, no les pagan gran cosa, muy poco sueldo. El sueldo de un general, por ejemplo, son 300 euros, según nos cuentan.
Y entonces, pues ¿Y con cuánto dinero puede uno vivir bien en Guinea Ecuatorial? Porque para que nos vamos a la idea de cuántos son 300 euros allí. Pero eso también es aleatorio. Es decir, Guinea Ecuatorial, pues como los precios pueden subir y bajar, y además lo controla la mujer. Los mercados de Guinea Ecuatorial lo controla Constancia, la mujer de Obiang. Es decir, copan absolutamente todas las instituciones. Han colonizado todas las instituciones, puertos, aeropuertos, banca, todo. O sea, el dinero va para él, sí. Y luego a la gente le paga tan poco que lo que hacen es pedirle al pueblo que casi no cobra. Al pueblo, sobre todo los pocos visitantes que viajan a Guinea Ecuatorial como turista, hay pocos. De hecho es que si te pillan con una cámara fotográfica sacando fotos, automáticamente tú eres la víctima preferida. O sea, que te amenazan o no sé qué, si no pagas la mordida, te pueden llevar a la cárcel 24 horas a la comisaría. Entonces la gente prefiere pagar. O sea, ir como turista también tiene sus riesgos. Sí. Todo aquello que se mueve. O sea, no disimula con el turismo para que puedan dar una buena imagen fuera y hablar bien del país. Si al contrario, los turistas le molestan. O sea, ellos se han aislado del mundo, porque su vía de dinero y el abuso de poder, el nepotismo, etcétera, etcétera, pues para que no haya testigos. ¿En qué medida participa en las empresas privadas? ¿Les exige una parte también, una especie de mordida, como hacen los militares con el pueblo? La mayoría de las empresas que actualmente operan en Guinea van al 50%, del mismo Obiang, de la mujer, de cualquiera de los hijos. Cualquiera de los hijos. Hablamos de cualquier empresa, calculas. Sí, y son 50 hijos. Uno se dedica al tema de transporte aéreo, pues le pones de director general. Y entonces todo lo que mueva allí, pues él ya sabe cómo sacar lo que tenga que sacar. A otro, pues para el tema de aduanas, a otro le pone pues el tema de la madera, cuando los malayos vienen a cortar, pues su mordida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién está? Porque Teodoro ahora mismo se encuentra muy enfermo. Por lo menos esa información me ha llegado, no sé si compartes la misma información. ¿Quién está tomando decisiones en este momento, crees tú? Teodorín, su hijo, y su madre, Constancia. O sea, la esposa de Exacto, Teodoro. porque bastante tiene ya él, no se puede mantener mucho tiempo de pie, o sea, que le ponen una serie de inyecciones, como mucho aguanta una hora de pie. O sea, estamos hablando de supervivencia, o sea, ya tomar decisiones y llevar el tute de lo que es gobernar un país, leer textos o tomar decisiones, no está ya para este menester. ¿Hay escuchas telefónicas en el país? Sí. Porque también he oído que cuando uno habla tiene que tener cuidado, pero de manera generalizada. No, generalizada. Porque, sin disimulo alguno. No, sin disimulo, porque todas las llamadas van a una centralita. Yo me acuerdo aquí, pues cuando llegué a Guadalajara, yo estaba en la escuela de capataces, pues tenía que llamar y pasaba por un pueblo que se llama Marchamalo y había dos hermanas que lo llevaban. Y además notabas, y me lo habían advertido, cómo hacía croc, 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 o sea, toda la conversación. Y entonces, ¿cómo se comunica uno que tiene algo importante que decir y que no tiene que oír Obiang? ¿Cómo se comunica ahí? O sea, hay que ir a buscar a la persona. Yo cuando llamo, suena, y cuando suena y ya se pone, tarda cogerme el teléfono. Y entonces ya sabemos que ahí ya han enganchado la llamada que sea, todas las llamadas. Y ese servicio se lo estaba dando Francia. La cobertura está en principio. ¿Pero sí. Francia era consciente de esto? No lo sé, pero la empresa es francesa de telecomunicación que da cobertura telefónica en Guinea. Hasta ahora, debo decir lo siguiente, todos los países occidentales han colaborado con el régimen de una forma directa o indirecta, pero de un tiempo a esta parte, también hay que ser justo, ahora es cuando ya digamos, han ido a por el régimen porque le han recomendado que se vayan. Lo que nos consta, que se vayan. Pero desde hace 2 años y en el último año muchísimo más claro. Muchísimo más claro. Nos consta de que las cuentas que tienen fuera, pues que están intervenidas. En todos los países donde han movido tanto paraísos fiscales como España, Francia, Inglaterra,
De hecho, es que les expulsaron la embajada que tenía Guinea Ecuatorial en Londres, pues fueron expulsados hace 4 años. ¿Qué papel están jugando ahora mismo China y Rusia? Porque hasta donde he podido encontrar información, él siempre se ha mantenido, o bien, bastante neutral entre el bloque del este y el oeste, ¿no? Ha intentado navegar ahí, pero ¿qué papel juegan ahora mismo y cuál crees que pueden jugar en cuanto no esté él? Bueno, pues hay una lucha de correlación de fuerzas. Lo que pasa es que el primero que está allí es Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es lo que nos consta a nosotros. Es decir, de forma real, no suponer. Ahora bien, China le gustaría ocupar una parte de ese escenario, digamos, participar en la tarta. De hecho, es que en Angola, por ejemplo, han construido 1 millón de viviendas y ahí... Se han hecho China y Rusia los dos, sobre todo China con China, África. Exacto, China es donde más ha construido. Entonces, la parte que más está Rusia y China es la parte de Sahel. Es decir, Burkina Faso, Níger, Malí... Bueno, ahí están mucho por el níquel también. Sí, pero el único que aguanta ahora mismo ahí es Estados Unidos, que tiene una base. La base de Francia les han expulsado con 1.500 personas. Sí. Y también Además esto fue hace nada, hace muy poquito. Hace muy poco. Sí. También ha sido expulsado de Malí, ha sido expulsado de Níger, porque Níger es un gran productor de uranio. Y entonces todas las centrales térmicas de Francia pues se han nutrido de ahí. Claro. Y entonces, pues encima sin construir, sin darle electricidad. Entonces, pues ya lo entiendes en 60 años. Pues, claro, todo esto que nos cuentas pues suena a grandes intereses, sí, pero que en ningún caso han redundado nunca a favor de los guineanos, ¿no? Bueno, pero yo tengo... Guineo-ecuatorianos. Por mi experiencia, nosotros estamos en el ala occidental. De hecho, es que nuestra propia civilización es occidental. O sea, que yo estudié con la Enciclopedia Álvarez, que a gala lo exhibimos cada vez que podemos. Es decir, que aquellos años 50, 60, y entonces pues teníamos el mismo libro de texto que tenía España. Sí. O sea, bueno, es que era provincia española. Provincia española en 1959 hasta 64. 64 entra la autonomía hasta 68. Sí. Pero anteriormente, desde los años 50, bueno, pues España allí invierte muchísimo dinero en la educación y en la sanidad. Y luego invierte en la agricultura muchísimo, porque se cultivaba mucho café en el continente y mucho cacao en la parte insular, Santa Isabel, Fernando Poo. La última cifra de producción de cacao en la antesala de la independencia era 40.000 toneladas. ¿La gente pasa hambre en Guinea Ecuatorial? Claro que pasa hambre, porque la agricultura está abandonada. O sea, quiero decir, todo lo que hizo en la época española es lo que precisamente ha atacado Macías y ha atacado Obiang. Empezando por los valores cristianos, un pueblo que ha sido siempre cristiano, pues como en España, aunque sea desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural, Occidente... Y ahora está empezando a abrazar la cultura musulmana, ¿no? ¿Un poco? Tampoco. Es una anarquía que tienen. O sea, no saben lo que quieren. Para que veas un detalle, desde el punto de vista cultural, normalmente en los estados, tú coges un modelo de sociedad que tú tienes. España, pues se habla español. Guinea Ecuatorial, por razones obvias, somos hispanos. Formamos parte de la comunidad hispánica de naciones. Sí. Y entonces nuestro idioma oficial es el español. Pero coge este hombre y mete también como idioma oficial el francés. Y no solo conforme con esto, sino el tercero, el portugués. Tú dices, al final ni la gente van a hablar español, ni van a hablar francés, porque no solo es el idioma, sino lo que supone, lo que conlleva es la cultura, el tema cultural. Y entonces, pues Guinea Ecuatorial tiene el idioma español y la cultura hispana. Yo hablaba antes de la escolarización y decía que veíamos a niños que van por los caminos y las carreteras volviendo, o sea, que no tienen autocares, no tienen nada, pero ¿qué porcentaje de escolarización hay en el país? Pues es muy alto. Si yo digo un 30%, yo a lo mejor
peco de optimista. O sea, de muy alto cero. Porque han hecho lo siguiente. Porque ellos presumen de que es muy alto. Sí, la escuela pública se ha convertido en privada. O sea, les cobra a los padres. El poco dinero que pueden ganar un profesor. Nosotros tenemos ahí, el representante mío del partido es un profesor, donde para castigarle le pagan el 50% respecto a otros profesores. Y luego a él, donde lleva a los hijos, le cobran, cuando debe ser enseñanza pública. Porque los colegios privados es obvio que allí pues, lo cobren, que sea privado. Pero hombre, tú tienes que garantizar, el Estado tiene que garantizar hasta cierta edad, como aquí, hasta octavo de EGB, es gratuita para todos. Qué dura la situación que nos estás describiendo. Parece que toca su fin ya la vida de Teodoro Obiang, decíamos, está grave. ¿Qué escenarios estáis barajando para cuando fallezca realmente? Que puede ser en breve. Pues el escenario es el siguiente. Nosotros estamos en contacto... Porque yo imagino que Teodorín está ahí preparadísimo, el primero de la fila, ¿no? Sí, no, y toda la familia, o sea, ellos están en su derecho. Como dice, una cosa es lo que yo puedo desear tener la luna en mis manos y a lo mejor es una utopía y no se cumple. La realidad que yo veo, es decir, las potencias occidentales y las potencias mundiales demócratas o democráticos ¿sí? quieren que Guinea Ecuatorial próximamente, el próximo ciclo, sea de libertades, de un Estado de Derecho, de la democracia, en definitiva, en el que recuperemos y podamos revertir aquella situación, porque al ser un sitio pequeño, 28.000 kilómetros cuadrados y apenas 1 millón de personas, pues no es tan difícil, es como Fuenlabrada y Móstoles. ¿Pero tú lo ves factible eso? Lo veo factible, por mi experiencia del recorrido que tengo ya en la oposición, porque hemos vivido muchos valles y altos. Me imagino que tenéis conversaciones, hay imágenes, algunas han salido públicamente, pero una cosa es la esperanza y el que nos esté viendo puede estar pensando ya, pero es que este es un dictador que lleva desde el año 79 y que su hijo va a querer continuar el legado. ¿Temes que pueda haber una guerra civil ahí? Yo creo que no lo veo, porque precisamente toda la gente del régimen, digamos, hay unas estadísticas que vienen por ahí. El 5% de la población que representan ellos han controlado en estos últimos 45 años el 85% de la riqueza nacional. Entonces todos ellos se han hecho ricos, inmensamente ricos. Y no salen de Guinea ahora porque algunos, según nos están llegando, algunos están, donde más han invertido es en Madrid. Por ejemplo, en la carretera mía hacia Guadalajara. ¿La Nacional 2? Sí, o sea que desde el mismo Paracuellos de Jarama, Barajas, Daganzo, todos esos pueblos, a Jalbir, hasta llegar a Zuqueca de Henares, a Lovera, Quer, etcétera, todos esos pueblos, o Loeches, o Chiloeches, bueno, pues todos esos pueblos han invertido muchísimo, hasta la mujer de Obiang y su familia. ¿Estáis considerando que pueda aparecer un nuevo líder en Guinea Ecuatorial, que pueda cambiar los escenarios que no estáis planteando ahora mismo, que no sea Teodorín, que no sea la oposición, que estáis intentando organizar una entrada pacífica en el país, sino que surja uno nuevo, que pueda ser un Teodoro Obiang II, ¿no? Bueno, pero eso es inevitable. Lo que pasa que me quedo tranquilo. Las conversaciones que he mantenido en mi periplo por Reino Unido, por Bruselas, Estados Unidos, etcétera, y aquí en España, es que no lo contemplan, no lo dejan. ¿Por qué? Porque Obiang ha tenido la suerte de que efectivamente le han apoyado cuando no la mitad de su tiempo que se lleva en el poder, la mitad de 45 años, o sea, 22. No, es que hay fotos de todos los mandatarios abrazándole. No. Podemos siempre ver desde cualquier español a Obama, a franceses, todos alemanes, los presidentes, todos. Clinton, Bush hijo, o sea, todos han estado con él. Pero que eso cuesta de digerir con todo lo que nos estás contando. Sí, pero ¿qué ha pasado ahí? Pero ha pasado lo que suele pasar, los intereses políticos, intereses económicos, intereses estratégicos.
intereses estratégicos. Y entonces, pues hasta el último momento, incluso Occidente se arrepiente de haber quitado a Gaddafi tal como le quitó. Si lo hubiera quitado ordenado, habría todavía estabilidad en Trípoli y en Libia en general, según he oído en foros internacionales. Y entonces, pues le dejan que Obiang termine su ciclo de forma natural. Pero vamos, que en concreto Guinea Ecuatorial es un país que interesa mucho económicamente. Decíamos, grandes reservas de petróleo, de gas, madera, cacao y diferentes minerales. Sobre que todo, eso genera riqueza para muchos otros países, con lo cual lo que les interesa es la estabilidad, pero no con un dictador. Sobre todo, su valor añadido más importante es una zona geoestratégica que interesa a las potencias. Es decir, el canal de Panamá no es por casualidad cuando se hacen ahí el canal de Suez, cuando se hacen ahí el canal y pasan todos los barcos por no dar toda la vuelta, pues no es por casualidad. Guinea Ecuatorial, nos decía Juan Velarde Fuerte, amigo nuestro, en alguna conferencia con él decía, Guinea, tenéis la suerte los guineanos que ni está más arriba, ni está más abajo, ni más a la izquierda, ni más a la derecha, está justo en el punto, porque hay países o islas, por su situación geográfica, es así. Annobón, que es una isla preciosa y tal, resulta que forma parte de Guinea Ecuatorial. Y Annobón está más cerca de Sao Tomé y Príncipe que de Malabo. Guinea Ecuatorial tiene más mar que tierra. Tenemos 300.000 kilómetros de mar, cuando tierra son 28.000 kilómetros cuadrados. Eso fue en el reparto. Vamos a decir que además con unas playas preciosas. Preciosas, no, preciosas. O sea, tropicales, preciosas, y un clima espectacular, donde Obiang podía haber invertido en otras alternativas para cuando el petróleo afloje, por ejemplo, el turismo, haciendo infraestructura para turismo. Y él contestó la segunda pregunta que le preguntan en el diario La Razón. Dice, hombre, el turismo, nosotros tenemos una serie de hoteles en Malabo, y entonces pues podemos tener turismo, porque le preguntaron, si no tiene infraestructura, dice, sí, hombre, hay hoteles de Malabo, pero hombre, para el turismo tendrás que tocar todos los puntos del país, intercomunicarlo. Un turista quiere ir aquí, ahí, y moverse, y luego tener seguridad jurídica, y tener el Estado de Derecho. Bueno, pues esa es Guinea, pues por eso las expectativas que tenemos de futuro son extraordinarias y espectaculares. Me imagino que en cuanto fallezca Teodoro Obiang, pues estás deseando, si las cosas salen como estáis preparando, poder ir allí para gestionar el país de nuevo. Sí, o sea, tú te vas allí a vivir. Estamos deseando, o sea, que el futuro es extraordinario. Y entonces tenemos un proyecto dentro, o sea, un apartado del proyecto nuestro que es el retorno en libertad. Es decir, cuando nos digan, ya se dan ya las condiciones de libertad, automáticamente vamos a trabajar y a colaborar con el resto de los demás de la oposición. Ya para terminar, pero decía al principio que tú no puedes volver a tu país, no puedes ir ni siquiera de visita porque tu futuro sería bastante escaso. ¿Has recibido amenazas directamente? De momento no. De momento, o sea, lo sabes por lo que te han dicho a ti. Sí. Informaciones. Algún compañero de partido sí que ha recibido amenazas y algún compañero de la oposición de otras formaciones políticas sí. Pero eso pasó hace 10 años y desde entonces España tomó medidas. Es decir, tenemos amigos, comisarios de policías, etcétera, nos han garantizado. Además, nosotros lo vemos. Vivimos en un Estado de Derecho, en un país democrático, solo faltaba que viniera de un país de estos donde no se respeta nada y nos cometa aquí un delito. Muchísimas gracias, Armengol. Ojalá muy pronto podamos hablar de nuevo para que digas que estáis instaurando una democracia, cambiando esa situación y generando bonanza en Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti por invitarme a tu magnífico programa y esperamos que lo sigamos contando próximamente, que todo ha ido bien. Estaremos muy pendientes de ti, de la situación en Guinea Ecuatorial, sin duda. Con todo lo que nos ha contado, pues es deseable, ¿no?, que se instaure esa democracia. Nos vemos de nuevo aquí la próxima semana en El Foco con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.